El ruido de la puerta que se cerraba de golpe resonaba en el callejón silencioso de Iztapalapa. Aún era temprano por la mañana cuando Jimena Mendoza salió corriendo, con su maleta gastada en una mano y su uniforme de limpieza mal planchado cubriendo su cuerpo delgado. Le dolían los pies en los zapatos ajustados, pero no podía parar. El conductor del jefe ya esperaba, impaciente, junto a un coche negro y brillante, que brillaba bajo los primeros tímidos rayos del sol de Ciudad de México. Dentro del vehículo, el sonido amortiguado de un teléfono en altavoz traía frases en inglés, cifras de millonarios, contratos en Dubái. Jimena guardó silencio. El fuerte olor a cuero y perfume importado casi asfixiaba el aroma del café hecho que aún impregnaba su ropa. Esteban de la Vega, su jefe, ni siquiera miró en su dirección. Él hablaba de jets, beneficios y reuniones, mientras ella solo escuchaba, sentada al borde del banco, con las manos temblorosas en el regazo. Detrás de ese uniforme sencillo, había un valor que nadie imaginaba. ¿Cuántas mujeres humildes como Jimena han permanecido en silencio, invisibles, incluso cuando cargaban con el peso de un mundo entero sobre sus hombros? ¿Qué ocultaría ese viaje? Nadie allí podría haberlo previsto. Y quienes vieran hasta el final verían más que una fuga. Verían justicia, secretos desenmascarados y un giro imposible de olvidar. Pero antes de adentrarnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. Jimena Mendoza no era solo una limpiadora silenciosa. Era hija de un mecánico de aviones, criada entre el ruido de las viejas turbinas y el olor a grasa en la parte trasera de un hangar abandonado. Y fue ese recuerdo, olvidado incluso por ella misma, el que gritó en el momento más imposible de su vida, porque en ese vuelo a Dubái, en un jet rodeado de lujo y arrogancia, el piloto se desmayó a 30.000 pies. El empresario adinerado perdió el control. Los gritos se apoderaron de la cabaña. Y allí, entre el pánico y el silencio, fue Jimena quien sostuvo el joystick, guió el avión con manos temblorosas y lo hizo tocar el suelo como si la vida de todos dependiera solo de la señora de la limpieza. Y así fue. Pero cuando aterrizó, en lugar de aplausos, fue recibida con frialdad, esposas y una acusación que no tenía ningún sentido. ¿Por qué alguien le haría esto? ¿Quién tenía miedo de ver a una mujer humilde siendo reconocida? Si esta historia te toca el corazón de alguna manera, si alguna vez te has sentido invisible incluso cuando has hecho lo imposible, apoya esta narrativa. Deja tu like, suscríbete y ayuda a dar voz a quienes casi nunca son escuchados. Porque hoy es el turno de Jimena de ser recordada. El rugido profundo de los motores del jet privado resonaba como trueno amortiguado dentro de la pista del aeropuerto de Toluca. La escalera metálica ya estaba bajada cuando Jimena pisó la pista, protegiendo sus ojos del viento seco de la mañana. El tacón gastado del zapato golpeó el primer escalón, pero ella se firmó. Era la primera vez que veía un avión tan de cerca, y no como limpiadora de pasillos terminales. Ahora formaba parte de la tripulación, aunque nadie lo dijera en voz alta. El interior del Gulfstream G650 era un lujo llamativo. Taburetes anchos de cuero beige perfumado, moqueta peluda, biombos incrustados en las paredes y una luz suave que parecía sacada de una película futurista. En una bandeja de plata descansaban copas de cristal, junto a botellas de champán con nombres que apenas podía pronunciar. Jimena entró en silencio, llevando una pequeña bolsa de tela y la dignidad doblada dentro del pecho. No hay azafata, no hay bienvenida. Solo miradas que pasaban junto a ella como si fuera parte del mobiliario. Esteban ya estaba sentado junto a la cabaña, con el móvil en la mano y una tablet abierta en el regazo. Hoy voy a prestar atención a todo. Quizá algún día yo mismo lo monte, dijo, soltando una risa que los demás fingieron seguir. Detrás de él, el piloto Ramón revisaba tranquilamente los instrumentos. Jimena se apoyó discretamente en el lateral del avión, sin saber dónde sentarse. Nadie se lo dijo. Fue Mateo quien rompió el hielo. El chef de la mansión, un hombre de habla dulce y sonrisa silenciosa, la llamó y señaló el asiento a su lado. El mejor asiento del avión, chica. Puedes ver las nubes sin pagar nada. Sonrió. Era el único rostro conocido por la humanidad. El avión despegó sin problemas. La presión en su pecho era extraña, como si algo la arrastrara de nuevo al suelo. A través de la ventana, el mundo se encogía. Las calles, los coches, los techos de hojalata en las afueras,
Todo se volvió en miniatura. Y allí estaba ella, una señora de la limpieza de Iztapalapa, cruzando los cielos como pasajera en un avión millonario. Era surrealista. Mateo ofreció un vaso de zumo. Ella asintió. ¿Tienes miedo de volar?, preguntó. No, simplemente no sé si es real, respondió. Y luego dijo en voz baja, como protegiendo un secreto: mi padre trabajaba en el hangar del Benito Juárez. Era mecánico de aviones. Me dejó sentarme en la cabina de los que iban a desmantelar. Pasaba horas girando los botones, fingiendo volar. Mateo escuchó en silencio. Así que no es la primera vez que subes al cielo. Solo el uniforme ha cambiado. La frase flotaba en el aire. El tiempo pasaba entre turbulencias ligeras y conversaciones rápidas. Esteban pidió café y fruta como si estuviera en un restaurante. Se quejó del wifi, de una reunión aplazada en Dubái, y de un vino que estaba 2 grados por debajo de la temperatura ideal. En un momento, Jimena fue al pequeño baño del avión. Allí, en el espejo, se miró a sí misma. Las ojeras, los mechones sueltos de cabello, la expresión de alguien que ha aprendido a no ocupar espacio. Un pensamiento llegó en un susurro. Si pasa algo aquí arriba, nadie recordará mi nombre. Afuera, el cielo era un mar azul infinito. Por dentro, Jimena empezó a perderse en los recuerdos. De las manos de su padre cubiertas de grasa. Por el sonido de herramientas contra metal. Desde los días en que de niña soñaba con ser azafata, luego piloto y después cualquier cosa que volara. Pero la vida la arrastró hacia abajo. Primero la muerte de su padre, luego el abandono de su madre, y después los trabajos en casas ricas donde el brillo era solo una fachada. Y allí, en pleno vuelo, sintió algo extraño en el pecho. Un agarre que mezclaba belleza y vergüenza, como si el lujo que le rodeaba no le perteneciera, y nunca lo fuera. Era como visitar un mundo donde todo brillaba, pero donde no podía tocar nada. Fue entonces cuando Mateo, a su manera sencilla, dijo algo que rompió el silencio en su corazón. ¿Te has dado cuenta? Cualquiera que pilote un avión no ve la ciudad desde arriba para pensar que es mejor. Asegúrate de entender lo pequeño que es todo. Y cuanto más alto subes, más te das cuenta de lo que realmente importa. En ese momento, Jimena apartó la mirada de la ventana. Una lágrima fluyó lentamente, sin prisa, como si supiera que ya no necesitaba ocultarse. ¿Cuántas veces mujeres como ella han llevado sueños silenciosos mientras limpiaban las huellas de los sueños de otros? ¿Cuántas veces les han tratado como invisibles, incluso cuando salvaron todo un día con un simple gesto silencioso? Si alguna vez has sentido este dolor, comenta. Aquí, di, creo, lo he vivido, me ha tocado. Porque historias como la suya no son ficción, son la realidad de muchos. Y fue entonces, en medio del silencio de la cabaña, cuando Jimena sintió algo extraño. No en el corazón, sino en el aire. Un ruido diferente. Un sonido de ahogo que venía del frente. El piloto tosió. El avión se tambaleó ligeramente. Esteban se levantó, curioso, pero lo que vio congeló por completo su arrogancia. El capitán Ramón tenía la mirada perdida y las manos flojas. En cuestión de segundos, cayó sobre el salpicadero y el avión empezó a inclinarse ligeramente hacia la izquierda. Jimena se levantó instintivamente. Mateo sujetó el respaldo de la silla. Esteban empezó a gritar pidiendo ayuda, pero nadie sabía qué hacer. El cielo ya no parecía tan bonito. Ocultó un peligro invisible que se acercaba demasiado rápido. ¿Qué harías si tuvieras más de 10.000 metros de altura? ¿Y era la única persona lo bastante consciente como para intentar salvar a todos los que estaban a bordo? El sonido que salió de la garganta del piloto era seco, como el rasguño de una máquina fallando. Ramón se llevó la mano al pecho. Intentó decir algo, pero la lengua se le tropezó con las palabras. Esteban se acercó, riendo al principio, pensando que era cansancio o una broma, pero pronto dejó de hacerlo. «Ramón, ¿estás bien?». El piloto intentó parpadear, pero sus ojos ya estaban opacos. En un segundo que duró una eternidad, se desplomó sobre el salpicadero, sus brazos flojos golpeando botones y palancas. La alarma de la cabaña empezó a sonar, grave, insistente, fría. El avión perdió estabilidad. La inclinación del jet atraía los cuerpos hacia el lado izquierdo como una fuerza invisible. Mateo cayó de rodillas, agarrando el brazo del sillón. Esteban gritó, pero poco después su cabeza se desplomó, desmayándose. El pánico, que antes merodeaba como un animal en silencio,
Ahora mordía con los dientes al descubierto. Ximena estaba de pie, atónita, con la mirada fija en ese panel lleno de luces intermitentes. El sonido de la alerta cortó el aire como una navaja. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en el techo de la aeronave. Sintió el sudor bajando por la nuca. Nadie más podía ayudar. Nadie. Todo estaba en sus manos. Y por un momento, por absurdo que fuera, el olor a aceite de avión, grasa caliente y gasolina rancia llenó su memoria. No era Dubái, no era el jet de Esteban, no era un vuelo internacional. Era el viejo y polvoriento hangar de su padre. Y dijo con esa voz calmada y firme: «Este es el joystick, hija. Es lo que hace que el avión suba o baje. Pero no es solo la mano la que manda. Es el corazón juntos». Caminó hacia la cabaña. Cada paso era un desafío contra el miedo. Sus zapatos resbalaron sobre la alfombra de lujo. Las lágrimas ya caían, pero no parpadeó. Se sentó en la silla del copiloto, respiró hondo y con las manos sudorosas sujetó el mando. El avión temblaba. Las alarmas chillaron. Las nubes ya no parecían bonitas. Eran sombras que envolvían el cielo. Miró los botones, las luces, y por un segundo todo pareció imposible. Pero la memoria no fallaba. De niña, observaba a su padre probar las órdenes en cadáveres oxidados. Le dejó pulsar los botones de fingir. Enseñó para qué hacía cada uno. La solapa se levanta. El altímetro marca el aliento del avión. Y el joystick, el palo es tu verdad. Ximena tiró del palo lentamente, sintiendo la resistencia del metal como si fuera el destino luchando contra ella. El avión reaccionó de golpe. Mateo la miró desde el pasillo, con los ojos muy abiertos, susurrando una oración. El declive se ralentizó. La presión sobre el cuerpo se alivió. Intentó mantener el avión nivelado, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía pensar. Respiró hondo otra vez. Miró los instrumentos como si fueran viejos amigos. «Vamos, chico. No me dejes ahora», susurró, como hacía su padre con aviones tercos. La aeronave se estabilizó. Seguía balanceándose, pero ya no caía. Afuera, el cielo se abría en tonos naranjas. El sol volvía a salir, como si quisiera ver la escena con sus propios ojos. Pero dentro de la cabaña, la pelea apenas comenzaba. Porque Ximena podía sujetar el joystick, recordar los botones, incluso mantener el avión volando. Pero no tenía ni idea de cómo pedir ayuda. Y peor aún, la radio estaba en otro idioma. Y allí abajo, nadie imaginaba que quien estuviera conduciendo ahora era limpiadora. Si nadie oyera su voz, ¿morirían todos creyendo que no tenía voz? El sonido desde la cabina sonaba como un mar de voces amortiguadas, alarmas insistentes y el latido acelerado de un corazón temeroso. Ximena intentó recordar la posición de los botones que su padre le explicaba por las tardes en el hangar. «Esta es la radio, hija. Aquí es donde el avión habla con el suelo». Con dedos temblorosos pulsó el botón de transmisión. El silencio al otro lado se rompió con una grieta, y luego una voz profunda respondió con un fuerte acento. «Control de Dubái. ¿Quién habla?» «Repito, ¿quién pilota esta aeronave?» Tragó saliva. Miró el panel, luego el cielo infinito que tenía delante, y con la voz más firme que pudo reunir dijo: «Por favor, ayuda. El piloto está inconsciente. Yo no sé volar. Me llamo Ximena Mendoza. Estaba limpiando. Necesito ayuda». La línea estuvo muda durante 2 segundos eternos. Entonces llegó la respuesta. «Recibido, Ximena. Me llamo Karim. Escucha, lo haremos juntos». Esa voz, al otro lado del mundo, se convertiría en su salvavidas. Karim habló rápido, mezclando inglés técnico con instrucciones más sencillas, dándose cuenta poco a poco con quién hablaba. «¿Cuál es tu experiencia con aviones?», respondió, con la respiración entrecortada. «Nada. Solo lo que mi padre me enseñó. Era mecánico». El silencio era diferente esta vez. Era el silencio de alguien que comprende la gravedad de lo que está escuchando. Entonces Karim cambió de opinión. Bajó la voz y empezó a conducir pacientemente. «Vale, Ximena, iremos paso a paso. Primero mira tu altitud. Dime el número». Y así fue como, paso a paso, la señora de la limpieza empezó a ser tratada como una comandante. Karim aconsejó con calma: «Reduce el acelerador despacio. Sí, así, sin más. Bien. Ahora, revisa tu rumbo. Gira a la izquierda, 20 grados. No te pongas nervioso. Mientras tanto,
Mateo seguía arrodillado, rezando con un rosario apretado entre los dedos. Esteban, al fondo, empezó a recuperar la conciencia. Abrió los ojos y tardó mucho en comprender la escena ante él. Jimena, con las manos en el palo, sudando en silencio, con la mirada fija en el horizonte. «¿Qué hace ella ahí?», gritó, pero nadie respondió. Intentó levantarse, pero cayó de nuevo en el sillón, débil, sin entender que en ese momento él no era quien mandaba en nada más. Karim siguió instruyendo. «Vale, Jimena, ahora revisa las solapas. ¿Ves la palanca? Bájalo hasta la posición 1. Tiró con fuerza contenida. El avión tembló, pero respondió. La pista de Dubái seguía siendo una franja de luz lejana, como una promesa imposible. «Lo estás haciendo bien, Jimena. Solo mantén la calma. Tú tienes el control». Lloró sin darse cuenta, las lágrimas corriendo por su barbilla sin hacer ruido. Pensó en su padre. Pensé en las veces que lavaba baños de oficinas, escuchando risas y pedidos como si no existiera. Pensó en todo lo que decían que no era capaz de hacer. Pero ahora, ella era quien guiaba la vida de todos los que estaban a bordo. El tiempo parecía suspendido, como si el mundo esperara a ver hasta dónde podía llegar esta simple mujer. Karim hizo los últimos ajustes. «Baja el tren ahora. 3 luces verdes». Ella asintió, como si él pudiera verlo. Las luces de la pista se acercaban rápidamente. «Estás alineado. Cuando digo tirar, tiras hacia atrás, pero suavemente. ¿Vale?» Ella asintió. Mateo murmuró en español. «Virgen de Guadalupe, cúbrela con tu manto». Esteban, ahora en silencio, simplemente miraba, entre asombro y vergüenza. «Ahora, Jimena. Tirar, suavemente. Ahora». Sacó el palo. El avión tembló, descendió, gritó al aire y tocó el suelo con un ronco seco. 1 segundo, 2, 3. Neumáticos chirriando, chispas bajo el metal. Pero estaban en el suelo. Estaban vivos. El avión aceleró por la pista hasta que redujo completamente la velocidad. Así que, silencio. Un silencio que nunca existió en su vida. Jimena soltó el palo, pero no se movió. Miró al frente, con las manos aún atrapadas en el gesto de pilotar. Mateo estaba llorando. Esteban simplemente cerró los ojos. La torre de control confirmó. «Enhorabuena, Jimena. Acabas de salvar a todos». Pero lo que aún no sabía era que, cuando abriera esa puerta, lo peor seguiría esperando. ¿Quién tendría miedo de una señora de la limpieza que salvó un avión entero? ¿Y por qué insistirían en hacerla culpable? Las ruedas del jet apenas se habían detenido cuando los primeros vehículos de emergencia rodearon la pista. La puerta trasera se abrió apresuradamente y un chorro de aire caliente y seco invadió la cabina, mezclándose con el olor metálico de la tensión acumulada. Los paramédicos entraron en 2 o 3 pasos, portando maletines y preguntas. Corrieron hacia Ramón, que respiraba con dificultad, con los ojos en blanco y los labios torcidos. «Ictus isquémico», dijo uno de los rescatadores en inglés con acento local. En cuestión de minutos, el piloto estaba siendo llevado en camilla, aún con parte de la camisa manchada de sudor. Karim, al otro lado de la radio, seguía hablando. Su voz se volvió ligeramente conmovida. «Jimena Mendoza, eres una heroína. Los salvaste. Salvaste a todos». Escuchaba esas palabras como si escuchara un nuevo idioma. «Héroe». ¿Ella? Por un momento, su pecho se abrió en un alivio que casi parecía paz. Mateo apretó su mano con fuerza. Se movió. «Has hecho lo imposible, chica. Lo imposible». Pero el mundo normalmente no permite que una mujer humilde se mantenga de pie mucho tiempo antes de intentar derribarla. En el momento en que Jimena pisó el asfalto caliente de la pista, con los ojos aún llorosos por el miedo y la superación, 2 hombres con trajes oscuros se acercaron sin dudarlo. Uno de ellos, un emiratí alto de ojos severos y piel bronceada, le tendió un papel delante. «Señorita Jimena Mendoza». Ella asintió, confundida. «Estás detenido bajo sospecha de sabotaje aeronáutico e intento de asesinato». Las palabras sonaban como balas. Mateo dio un paso al frente, indignado. «¿Qué quieres decir? Nos salvó la vida. Esto es absurdo». Pero los agentes ya la sujetaban con firmeza, sin violencia, pero con frialdad. Esteban, aún pálido, simplemente observaba la escena desde lejos, sin decir nada. Ojos perdidos, boca entreabierta. Nada, ni una palabra. Jimena estaba esposada justo ahí,
En la pista, el acero helado se encontró con sus muñecas aún temblorosas. Lo que antes era sudor del miedo ahora era sudor de la incredulidad. ¿Pero qué he hecho? ¿Por qué? Solo quería ayudar. Sin respuesta, sin mirada humana. Dentro del coche de policía, el aire acondicionado era demasiado fuerte, casi cruel. Temblaba, ya no por el pánico del vuelo, sino por algo peor. La sensación de estar enterrada viva por una mentira. Las lágrimas llegaron en silencio. Mi padre solía decir que la verdad siempre sale a la luz. Pero ¿y si nadie quiere verlo? La pregunta resonaba en su mente como una oración al revés. La comisaría estaba fría, formada por pasillos blancos y miradas duras. Fue allí donde escuchó las palabras más absurdas de su vida. El funcionario local dijo, en un inglés pausado, que estaba siendo formalmente acusada, basándose en un testimonio anónimo y un informe preliminar que señalaba la presencia de sustancias sospechosas en el café consumido por el piloto. Alguien alega que trasteaste con la cabina antes de embarcar y que manejaste las bebidas. Casi se echó a reír de desesperación. Nunca toqué nada. Simplemente lo limpié como siempre hacía. Pero los hombres de traje solo rellenaban formularios. Su destino ahora era papel. Se quedó sola en una habitación pequeña, con una cámara en el techo y el sonido de un ventilador girando lentamente. El uniforme ya estaba sudoroso, su cara mojada. Allí, en el silencio más profundo, Jimena sintió por primera vez el verdadero peso de ser invisible en un lugar donde nadie conocía su nombre, su historia, ni su verdad. Pensó en su madre, sus hermanos, el barrio, Mateo, y pensó, por primera vez, si quizá ese era el final de su camino. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Porque cuando somos demasiado pequeños a ojos del mundo, un simple gesto de apoyo puede ser el abrazo que evita la caída. Pero lo que Jimena aún no sabía era que su nombre ya circulaba en las salas de conferencias de Dubái, y que la red detrás de esa acusación tenía un nombre, un rostro, y una antigua envidia disfrazada de poder. La celda era un cuadrado de hormigón gris, con un colchón fino apoyado en la pared y un tejado áspero que arañaba más que calentaba. El frío del aire acondicionado parecía querer castigar más que refrescar. El silencio solo se rompía con el tintineo lejano de puertas de hierro y el sonido amortiguado de voces en un idioma que Jimena no entendía. Le ardían los ojos, no solo por las lágrimas de insomnio, sino por la sensación de abandono. Era una extranjera encarcelada en la tierra de otro, acusada de un crimen que no podía explicar, sin saber si alguien, en algún lugar, se preocupaba por su verdad. A última hora de la tarde, una mujer con un hijab ligero y una mirada firme entró en la celda. No dijo nada, solo tendió el teléfono. Jimena dudó. Cogió el dispositivo con manos temblorosas, sintiendo el peso de tener que depender de un hilo de voz desconocido. Marcó el número del Consulado de México que guardó en su memoria. Un asistente respondió, sorprendido, y pronto prometió ayuda. Se enviaría un abogado. No se preocupe, señora Mendoza. La acompañaremos. Agárrate fuerte. Era la primera frase en español que escuchaba en horas, y eso dolió más que alivió. Porque a veces, lo que duele no es el dolor, es recordar que hay un mundo ahí fuera que sigue girando sin ti. Esa noche, Jimena se tumbó en el duro colchón, abrazando su propio cuerpo. Pensó en su madre, la señora Olinda, que vivía con sus hermanos pequeños en una choza en Ecatepec. Pensó en la cara de Andrés, su hijo menor, que siempre preguntaba cuándo volvería con dinero de verdad. Pensó en su padre, en el hangar, y en cuanto le dijo, hija, el mundo no perdona a quienes vienen de abajo, así que aprende a volar antes de que te empujen. Y ahora, aunque había volado, literalmente, la habían empujado a prisión. Cerró los ojos y rezó, con la fe sencilla de quien nunca ha tenido mucho más que silencio. Diosito, no me olvides ahora. No pidió justicia ni gloria, solo quería no ser olvidado. A la mañana siguiente, un policía la despertó con un ligero toque en el hombro. La puerta se abrió y reveló a una mujer elegante, con el pelo oscuro recogido con precisión y una mirada que mezclaba firmeza y empatía. Jimena Mendoza, me llamo Soledad Ortega. Soy abogado.
Enviado por el consulado mexicano. Esa voz clara en español sonaba como música. Soledad entró, se sentó al borde de la estrecha cama, abrió un maletín y fue directa al grano. Lo leo todo. Las acusaciones son frágiles. No hay testigos directos. Solo un testimonio anónimo y un informe inconcluso sobre la sustancia del café del piloto. Pero aquí no estamos en México. La justicia local es lenta. Y para los extranjeros, aún más. Tienes que ser fuerte. Jimena asintió, pero no preguntó nada. Ya había aprendido que a veces las respuestas duelen más que el silencio. Fuera, mientras el mundo dormía en hoteles de lujo, Mateo caminaba por el vestíbulo como un hombre que lleva el mundo sobre sus hombros. Desde que aterrizó, no había dejado de intentar entender lo que había pasado. ¿Por qué ella, quien salvó la vida de todos, fue encarcelada? ¿Por qué Esteban, con toda su influencia, no había hablado aún? Fue en la barra del hotel, en un susurro entre dos empleados árabes, donde captó la primera verdad. Uno de ellos mencionó una declaración dada por una azafata local, que afirmó haber visto a Jimena cerca de la cabina minutos antes de embarcar. Pero algo en su tono sonaba ensayado, forzado, como si hubiera memorizado una historia, como si alguien hubiera pagado por ello. Mateo sintió cómo se le calentaba la sangre. ¿Quién tendría tanto miedo de Jimena? ¿Quién tendría tanto que perder con el ascenso de una humilde señora de la limpieza? Ya empezaba a entender, pero aún no sabía que el nombre detrás de todo esto estaba más cerca de lo que imaginaba, y que la verdadera amenaza no venía del cielo, ni de la policía. Venía de alguien que siempre sonreía, detrás de un veneno disfrazado de perfume. Llegó al aeropuerto privado como una estrella desvanecida, pero aún rodeada de oro y perfumes caros. María Isabel Castilla, hija de banqueros, columnista desde los 18 años, exprometida de Esteban de la Vega, entró en Dubái como si entrara en escena. Llevaba un velo ligero en la cara, grandes gafas de sol y una pose de luto fingido. A la prensa que la rodeaba a la salida de la terminal, dijo con voz calculadamente temblorosa: «He venido a cuidar del hombre que amo y entender qué pasó realmente en ese vuelo». Pero detrás de las palabras suaves había fuego. En el vestíbulo del hotel, mientras Mateo hablaba con uno de los empleados sobre la ubicación de Jimena, apareció María Isabel. Sus tacones tocaron el mármol, la silueta impecable de alguien a quien nunca se ignoraba. Abrazó a Esteban con una intensidad teatral, entrecerrando los ojos como si llorara, pero no hubo lágrimas ninguna. Él, aún conmocionado, simplemente aceptó el gesto. María Isabel miró discretamente a su alrededor y, al darse cuenta de que la observaba un camarero, sonrió. Al mismo tiempo, sacó discretamente una nota aguda de su bolso y la deslizó sobre la bandeja de plata. «Cualquier cosa extraña, hágamelo saber, especialmente sobre la mujer mexicana que está en prisión». Mientras tanto, Jimena escuchó de la boca de Soledad una mezcla de esperanza y angustia. «El juez aceptó nuestra apelación. Podemos demostrar que no hay pruebas sólidas en tu contra, pero, si el proceso va como quieren, la pena mínima por sabotaje es de 15 años. 15 años. 15. El número cayó como una piedra en el estómago. Jimena abrió mucho los ojos, pero no lloró. Ya no había lugar para lágrimas, solo para resistir. María Isabel, afuera, se acercó a las criadas en los pasillos con la misma arma: sonrisas y dinero. «Si ves o escuchas algo sobre Jimena Mendoza, dime. Es peligroso, mucho más de lo que parece». La mentira se extendió como un perfume barato, dulce, cautivadora y tóxico. Mateo, observando los pasos de la socialité, empezó a encajar las piezas. Notó cómo los empleados cambiaban de postura tras hablar con ella, cómo susurraban cuando mencionaban el nombre de Jimena. En su corazón comenzó a brotar una certeza. María Isabel no estaba allí por amor, estaba allí para vengarse. Por la tarde, en la cafetería del hotel, Mateo se cruzó con ella. Ella sonrió, ofreció un falso saludo, pero él respondió fríamente: «Sabes que lo que le hicieron fue una injusticia». Ella ladeó la cabeza, fingiendo sorpresa. «¿Con quién?» «Con Jimena». María Isabel soltó una suave risa, como si ignorara una amenaza invisible. «Querido, a veces el destino es simplemente devolver a todo su sitio». Y fue en ese momento, en esa sonrisa fría, cuando Mateo vio la verdad. El arma no era el café, ni la cabaña. Era herida por vanidad.
porque para María Isabel, ser intercambiada, aunque fuera por admiración, por una señora de la limpieza era una afrenta imperdonable. Y si sientes que esta historia aún no ha alcanzado su punto más profundo, es porque no ha llegado en absoluto. Algo mucho más grande aún está por revelarse. Y cuando lo estés, entenderás por qué ciertas personas hacen todo lo posible por borrar el brillo de quienes nacieron en las sombras. En la comisaría, Jimena esperaba con la cabeza baja. El sonido de pasos en el pasillo se acercaba lentamente, y junto con ellos, un nuevo giro llamaba a la puerta. Lo que María Isabel aún no sabía es que su máscara empezaba a agrietarse, y que el primer nombre que se desmorona sería suya. En la habitación más lujosa del hotel, donde las cortinas de seda bloqueaban la luz de Dubái como si el mundo exterior fuera una amenaza, Esteban de la Vega se movía de un lado a otro, inquieto. Su rostro aún mostraba marcas de miedo y sus ojos pesados, pero no era el cansancio lo que le corroía por dentro. Era duda. Recordó la imagen de Jimena en la cabaña, con las manos temblorosas sobre el palo, su voz tragando el miedo. Recordó el momento exacto en que el avión tocó tierra. Pero ahora, sentado en un sofá de cuero importado, escuchaba otra narración. María Isabel, sentada frente a él con un impecable vestido crema, soplaba palabras venenosas con una voz dulce. ¿No te parece raro? Pronto ella, solo ella en control. Quizá puse algo en la cafetería del piloto. Así, se convertiría en la heroína de la historia. Y ya sabes, mujeres como ella harían cualquier cosa por ser vistas. Esteban se rascó la barbilla, dudó. Ella no es ese tipo de persona, murmuró. Pero la duda, una vez plantada, empezó a echar raíces. Fue entonces cuando Mateo irrumpió en la habitación sin llamar. Su cara sudaba, su camisa arrugada, sus ojos brillaban. ¿De verdad vas a tragar esto?, dijo. Lo viste con tus propios ojos. Le salvó la vida, con las manos. ¿Y ahora vas a dar la espalda porque alguien te susurró veneno al oído? Esteban no respondió. Se levantó despacio, se pasó la mano por el pelo, como si intentara mantener el equilibrio en medio de un terremoto emocional. Es solo que ya no sé en quién confiar. Mateo se acercó firme. Confía en lo que viste, en lo que sentía, porque si dejas que esta mujer sea destruida por el orgullo, nunca podrás mirarte al espejo de nuevo. Esteban miró al suelo. María Isabel aferraba su bolso en el regazo, las uñas perfectamente arregladas y ocultando el miedo a perder el control. Mientras tanto, las noticias ya corrían por los portales de la prensa mexicana como fuego en paja seca. Los titulares se multiplicaron. Manitas mexicano salva a magnate de un accidente aéreo y arrestado por sabotaje. En los comentarios, la gente estaba dividida. Algunos la llamaban heroína, otros de ser un impostor. Y en medio de esta avalancha de palabras, Jimena permaneció en silencio, atrapada entre barrotes, mientras el mundo decidía quién era, sin oír su voz. En la sala reservada del consulado, Soledad Ortega organizó los documentos con precisión quirúrgica. Necesitamos la grabación del embarque en el aeropuerto de Toluca. Si podemos demostrar que Jimena no tuvo contacto con el café ni con la cabina antes del vuelo, derribaremos todo. Mateo, por su parte, añadió, pero sigue existiendo esta grabación. ¿Y si ya lo han borrado? Soledad suspiró. Si existe, lo encontraremos. Pero tenemos que huir. Cada minuto cuenta. En la celda, Jimena sostenía el rosario prestado por un empleado que se había emocionado con su historia. Miró sus propios pies descalzos sobre el suelo helado e intentó recordar todo lo que había hecho bien. No encontré ningún error. Y sin embargo, ahí estaba, presa, solo, invisible. A través de la pequeña ventana, podía ver el cielo que cruzaba sin querer. Un cielo que ahora parecía tan lejano como la libertad misma. Y es entonces cuando el corazón realmente se aprieta. Porque no hay mayor dolor que hacer todo bien y aún así ser castigado. Cuando vemos a alguien que era luz siendo tratado como oscuridad, algo dentro de nosotros se rompe. Y si tú también sientes eso, si alguna vez has experimentado una injusticia que nadie ha visto ni creído, escríbelo aquí en los comentarios. Él solo dice, lo entiendo. Me emocioné. Es verdad, porque cuando compartimos ese dolor, pesa menos. A última hora de la tarde, Soledad recibió un mensaje de un antiguo contacto en México. Un técnico del aeropuerto de Toluca accedió a ayudar. Dijo que, por casualidad,
La cámara de seguridad del hangar aún conservaba parte del archivo de ese día, pero ese acceso estaba restringido. Necesitaban autorización o valor. Y cuando esa posibilidad se abrió como un rayo de esperanza, Mateo tuvo una idea aún más audaz. ¿Y si él mismo volvía a México para tomar el examen en sus propias manos? Al otro lado del hotel, María Isabel se puso pintalabios frente al espejo, convencida de que su puesta en escena había funcionado. Todavía no sabía que su castillo de manipulaciones tenía una base agrietada, y que la verdad, por muy amortiguada que estuviera, estaba a punto de explotar. Mateo llegó a Toluca al amanecer, con una mochila a la espalda y el rostro marcado por el cansancio del viaje sin dormir. El aeropuerto seguía despertando lentamente, las luces frías iluminaban los pasillos vacíos, y el olor a café mezclado con queroseno en las pistas le traía recuerdos de otra vida. Las veces que acompañaba al padre de Jimena en los hangares, de niño, encantado por el mundo de los aviones. Ahora volvía a ese mismo lugar no por curiosidad, sino por urgencia. La vida de Jimena pendía de un hilo, y él sabía que la única forma de salvarla era demostrar lo que sus ojos ya habían visto, que era inocente. En el sector de la seguridad, Mateo pidió hablar con Gabriel Zamora, un técnico jubilado que había trabajado allí durante décadas y que, por suerte o destino, era un viejo amigo del padre de Jimena. Cuando Gabriel apareció, con barba blanca y uniforme sencillo, sus ojos arrugados reconocieron inmediatamente al niño adulto. «Eres Mateo, el hijo de Armando, ¿verdad?» Mateo asintió, apretando su mano con fuerza. «Necesito su ayuda, señor. Es sobre la hija del señor Armando». Gabriel frunció el ceño. «Ximenita, esa chica que siempre andaba con los viñetos conmigo». El recuerdo suavizó el rostro del entrenador. Mateo explicó todo, con prisa y fervor. La huida, la emergencia, la absurda acusación y la grabación que podría exonerarla. Gabriel suspiró. Estos sistemas siguen siendo borrados, pero quizá, solo quizá. Guió a Mateo por pasillos estrechos hasta una habitación cerrada con llave en el sótano, donde los antiguos servidores aún guardaban grabaciones de seguridad del terminal ejecutivo. Tras varios intentos fallidos, finalmente, entre archivos antiguos, encontraron lo que buscaban: el vídeo del día del abordaje. Las imágenes estaban ahí, claras. Jimena apareció pasando con su maleta, siempre al lado de Mateo. En ningún momento tocó las bebidas ni se acercó a la cabina antes del vuelo. El tiempo registrado en las cámaras era preciso, irrefutable. Gabriel murmuró: «Ella no hizo nada. Esta chica acaba de ir a trabajar». Mateo transfirió el archivo a una memoria USB con las manos temblorosas. Sabía que esa grabación era más que una prueba. Era la esperanza de Jimena, el derecho a respirar fuera de esos barrotes. Salió del aeropuerto como si llevara oro, y incluso antes de embarcar de regreso a Dubái, envió el vídeo a Soledad por correo electrónico cifrado. «Ya está. Ahora depende de ti». Mientras tanto, en la sala del tribunal, los pasillos estaban en un tenso silencio. Jimena había sido llevada pronto, con las manos atadas con esposas ligeras y el rostro sereno, a pesar de la presión. Ya no temblaba. Era como si una fuerza mayor la mantuviera en pie. Quizá era la fe. Quizá la dignidad de alguien que no le debe nada al mundo. Fuera, la abogada Soledad caminaba de un lado a otro, revisando su móvil cada minuto, esperando el vídeo. Sin él, no había defensa que pudiera resistir. María Isabel, por su parte, empezó a darse cuenta de que el juego ya no era tan seguro. Por primera vez, sus pasos parecían vacilantes. Llamaba frenéticamente a alguien, murmurando órdenes rápidas en español. «Reserva un vuelo, ahora, cualquier destino, solo sácame de aquí». El miedo empezó a erosionar la fachada de la socialité. Sabía que si la verdad salía a la luz, no solo se le caería la imagen. Pero todo lo construyó también en las apariencias. Dentro del salón principal, el juez local ya se preparaba para iniciar la vista preliminar. La fiscalía insistió en la tesis del sabotaje basándose en el testimonio de la azafata y la sustancia del café, pero el argumento era frágil. Lo sabían, y solo contaban con el hecho de que, allí, el sistema no siempre favorecía al lado más débil. Jimena se sentó frente al micrófono, con los hombros rectos y la mirada firme. No había un discurso ensayado, solo una verdad que ardía en su pecho. Soledad entró corriendo, sujetando su móvil. «Excelencia,
dijo con tono calmado pero decidido. Acabo de recibir una nueva prueba. Imágenes de seguridad del Aeropuerto Internacional de Toluca. Pido permiso para exponer. La jueza asintió negando levemente con la cabeza. Y fue entonces cuando la sala se preparó para un giro. El archivo está diseñado. Las imágenes empezaron a girar. El tiempo se detuvo unos segundos. ¿Y los que vieron? Poco sabía que lo que venía después era mucho más que una prueba. Fue la revelación de una farsa. ¿Pero sería ese vídeo suficiente para derribarlo todo? ¿O alguien podría aún callar la verdad antes de que explotara? Las puertas de la sala se abrieron con un discreto chirrido, y todas las miradas se dirigieron a la mujer que entró con pasos lentos pero firmes. Ximena Mendoza, vestida con el uniforme beige del sistema penitenciario, caminaba con la cabeza bien alta, incluso con las frías esposas apretando sus muñecas. Había en su expresión una fuerza tranquila, una dignidad que ninguna célula podría borrar. La sala era grande, iluminada por una luz blanca casi cruel, con bancos de madera barnizada y el escudo de armas del juez de Dubái fijado en la pared central, flotando como un dios silencioso sobre los presentes. Esteban de la Vega estaba sentado en la primera fila, con las manos entrelazadas y la mandíbula apretada. No se atrevió a mirarla. Su traje era impecable, pero sus ojos estaban vacíos. Seguía luchando entre el orgullo y la culpa, entre la admiración y el miedo al escándalo. María Isabel, a su vez, no asistió. Afirmó que no estaba bien. La verdad es que esa mañana desapareció del hotel, dejando solo una nota fría y una factura pagada en efectivo. La jueza, una mujer rígida de ojos oscuros y postura inflexible, entró sin ceremonias y anunció el inicio de la audiencia. La fiscalía comenzó con seguridad, repitiendo la narrativa construida. El piloto había sufrido intoxicación. Se encontró una sustancia en su café. Un empleado afirmó haber visto a Ximena cerca de la cabaña minutos antes de embarcar. El informe preliminar y el testimonio, frágil pero aún en pie, se presentaron como pilares de la acusación. Mientras tanto, Ximena permanecía en silencio, pero en sus ojos había un nuevo resplandor. Sabía lo que venía. Soledad se levantó elegantemente y pidió permiso para presentar nuevas pruebas procedentes directamente de México. El juez la observó durante unos segundos, evaluando la tensión en el ambiente, y asintió. Se llamó a un empleado técnico para preparar la proyección. Se apagaron las luces. Y entonces, en absoluto silencio, la grabación empezó a sonar. Era la imagen de la puerta de embarque de la terminal ejecutiva en Toluca. La cámara de seguridad mostró a Ximena caminando junto a Mateo. Llevaba una maleta sencilla, con el pelo recogido con una pasadora barata. Las imágenes eran claras. En ningún momento se acercó a la bandeja de bebidas del piloto, sin contacto con la cabina de vuelo. Nada de actitudes sospechosas. La cronología exacta desmontó la tesis de la acusación como un castillo de naipes cayendo con el viento. El juez interrumpió la reproducción con un gesto firme y pidió a la fiscalía que hiciera una declaración. Los abogados intercambiaron miradas, visiblemente desconcertados. Pidieron una breve suspensión de la audiencia para analizar la autenticidad del vídeo. Pero todos allí sabían lo que acababa de pasar. Por primera vez desde el accidente de avión, la verdad se ha hecho evidente. Ximena respiró hondo. Un suspiro contenido, pero lleno de esperanza. En los bancos del fondo, los murmullos empezaron a crecer. Un periodista local susurró a su colega. «Puede irse de aquí libre». Soledad, con los ojos llorosos, tocó suavemente el hombro de Ximena. No era una victoria completa. Aún faltaban piezas, pero por primera vez, ya no la empujaban al abismo con los ojos vendados. Y es en este punto de la historia cuando sentimos que nuestro corazón late de forma diferente. Porque cuando alguien que ha sido humillado empieza a ser escuchado, es como si el mundo respirara por un instante. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. El juez programó la reanudación de la vista para el día siguiente. La fiscalía necesitaba revisar sus acusaciones. Ximena fue escoltada de vuelta a la celda, pero esta vez la expresión de los guardias era diferente. Había respeto, quizá incluso admiración, pero en su pecho, el alivio seguía siendo cauteloso. Sabía que la mentira, incluso herida, podía morder, y María Isabel, desaparecida, silenciosa, peligrosa,
Aún no había mostrado su última carta. En la tranquila oficina de la Fiscalía de Dubái, el fiscal encargado del caso de Jimena revisó los documentos que habían llegado esa mañana. Eran extractos bancarios, registros de transferencias inusuales hechas a la cuenta de un empleado del sector de embarque del aeropuerto, precisamente el que había dado el testimonio contra Jimena. Las fechas coincidían con los días previos al vuelo. Pequeños depósitos en dólares, suficientes para convencer a alguien de humilde posición de mentir y poner en riesgo la vida de una mujer inocente. La fiscalía, que anteriormente había salido indemne del cargo, ahora pisaba terreno inestable. Por primera vez, abrieron una investigación interna para descubrir quién estaba realmente detrás de la trampa. Al otro lado de la ciudad, Mateo continuó su propio rastreo. Sabía que María Isabel no era de las que dejan huellas evidentes, pero también sabía que, a veces, las mejores mentiras ocultas se escapan de la boca de las menos importantes. En el hotel donde se alojaban, conoció a una joven y asustada criada filipina que al principio evitó hablar. Tras varios intentos y un gesto amable de respeto, cedió. La dama del vestido blanco me dio $200. Pidió decir que la señora de la limpieza merodeaba por los pasillos al amanecer. Ni siquiera la conocía. Simplemente hice lo que me dijeron. Mateo le dio las gracias con un apretón de manos y se marchó con el corazón pesado. La verdad salía a la luz, pero poco a poco, como alguien cruzando un campo minado. Y cuando las piezas del puzzle empezaron a encajar, Esteban de la Vega empezó a desmoronarse por dentro. Su nombre, que antes se asociaba con negocios millonarios y eventos de gala, ahora aparecía en los titulares con el peso de una injusticia internacional. El magnate sobrevive al accidente de avión y permite la detención de su propio empleado. Los patrocinadores empezaron a presionar, los clientes le evitaban, pero lo peor era la conciencia. En la oscura habitación del hotel, podía escuchar, en su mente, los gritos de Jimena en la cabina, la forma en que mantenía el avión estable, el temblor en sus pequeñas manos que sostenían su vida, como si una pluma estuviera a punto de volar. ¿Y él? ¿Qué hizo? La entregó al silencio. Abrumado por la culpa, hizo lo impensable. Pidió audiencia con el juez y solicitó visitar a Jimena en la celda. La solicitud fue concedida con restricciones. En el pasillo húmedo y sofocante de la comisaría, caminaba como si llevara una maleta invisible a la espalda. Cuando entró, ya estaba sentada. Su rostro era más delgado, sus ojos más profundos, pero su postura era la de alguien que no se deja inclinar. Esteban se acercó despacio. «Jimena», comenzó, casi en un susurro. No respondió. Ella simplemente le miró. Una mirada que lo decía todo. «Yo he venido a disculparme. Me dejé influenciar. Estaba débil. Es injusto». Las palabras parecían sinceras, pero cayeron al suelo como cristales rotos. Respiró hondo antes de hablar. «Me dejaste solo cuando más lo necesitaba. Ni siquiera intentó saber la verdad. Prefirió creer lo que te salvó del escándalo». Esteban tragó saliva. «Lo sé, y no espero que me perdones, pero quiero hacer lo que pueda para arreglarlo». Jimena apartó la mirada. «Esto no se puede arreglar con palabras, señor Esteban. Se fija con valentía». En el extranjero, los medios continuaron incansablemente. El caso ya estaba adquiriendo proporciones internacionales. En programas en México, mujeres dieron testimonios sobre injusticias similares. «¿Cuántos de nosotros hemos sido culpables antes incluso de abrir la boca?», dijo un presentador en directo. La historia de Jimena se convirtió en un espejo. Se transformó en movimiento. Y lo que antes era solo un caso aislado ahora ardía como una denuncia colectiva. Y si has llegado hasta aquí siguiendo cada paso de este viaje, necesito decirte algo con el corazón abierto. Esta historia aún no ha mostrado su momento más fuerte. Porque la verdad, cuando decide salir a la luz, arrastra todo consigo. Así que quédate aquí conmigo hasta el final. Aún queda mucho por revelar. Tras bambalinas en la sala, la fiscalía ya estaba considerando retirar los cargos para evitar la vergüenza pública. Pero algo seguía faltando. Pruebas del origen del envenenamiento. ¿Quién puso la sustancia en el café? La grabación exoneró a Jimena, pero no señaló al verdadero culpable. Y es en ese agujero de duda donde la serpiente de mentiras aún podía arrastrarse. El peligro no había pasado del todo. ¿Y María Isabel? ¿Dónde estaba? ¿Qué podía hacer aún? Porque una persona dispuesta a destruir a un inocente nunca se detiene a la primera.
En la oficina sofocante donde trabajaba Soledad, amontonada entre procesos, viejos faxes y llamadas internacionales, una carpeta manchada de tiempo cayó sobre su escritorio como una bomba silenciosa. Eran documentos enviados anónimamente por alguien de Ciudad de México, con el sello de la Fiscalía del Estado. El nombre que apareció en el encabezado le heló la sangre: María Isabel Castilla de Montemayor. La Socialité, conocida por su carisma en portadas de revistas y discursos benéficos, ocultaba una historia perturbadora de persecución y manipulación bajo alfombras de lujo. Mientras hojeaba los papeles, Soledad encontró registros de demandas encubiertas, investigaciones suspendidas y un nombre que se repetía entre los silencios: Natalia Fuentes, una ex empleada de la familia de la Vega, que desapareció de la noche a la mañana tras un supuesto escándalo con Esteban años atrás. Decidida a no dejar que otra mujer fuera engullida por este ciclo, Soledad recurrió a un periodista de investigación de Univisión en busca de ayuda. En menos de 48 horas, localizó al antiguo chofer de la familia Castilla, un hombre de voz ronca y que se arrastraba con los pies, llamado Rogelio Pineda. Aceptó hablar con una condición: nada de cámaras. He visto lo que hace con quienes hablan demasiado. En la grabación de voz que entregó, contó cómo le indicaron que colocara un frasco de medicamento controlado en el bolso de Natalia y cómo poco después de la escena fue despedida, desmoralizada, y nunca más la encontraron. María Isabel siempre ha tenido este veneno elegante: destruye sin alzar la voz. La grabación se envió a Soledad con todas las firmas de autenticación necesarias. Ahora, el abogado tenía el arma definitiva: el patrón de comportamiento del villano. Una mujer capaz de repetir el mismo método con refinamiento y frialdad, siempre que sentía que su trono estaba amenazado. Preparó un expediente sólido, adjuntó los documentos a las pruebas ya en el caso de Jimena y solicitó una nueva audiencia ante el juez. Mientras tanto, Ximena, aún encerrada, sostenía el rosario que Mateo le había dado en la última visita. No rezó por un milagro, rezó por justicia. En el tribunal, ante el juez y la fiscalía, Soledad expuso los nuevos hechos con la precisión de quien lucha no solo contra las leyes, sino contra el alma. Nos enfrentamos a un patrón de persecución. Esta mujer no es juzgada solo por lo que no ha hecho, sino por quien es: invisible, humilde, fácil de ignorar. María Isabel Castilla preparó esta trampa con el mismo veneno que usó en el pasado: por celos, por poder, por miedo a ser reemplazado por alguien que no tenga apellido noble, pero sí un corazón noble. Al oír las palabras del abogado, Ximena sintió cómo se desataba un nudo dentro de ella. El dolor que llevaba semanas cargando tenía un nombre, un rostro y una razón. No fue solo una injusticia inexplicable. Era envidia. Era crueldad disfrazada de elegancia. Y por un momento, dejó que una lágrima fluyera, no de debilidad, sino de alivio. Porque cuando la verdad encuentra voz, incluso el silencio tiembla. Esteban, presente en el público, mantuvo la cabeza baja durante toda la función. Sabía que ese pasado también le pertenecía, aunque hubiera decidido ignorarlo. El nombre de Natalia volvió como un puñetazo. Otra mujer silenciada por su omisión. Y ahora Ximena casi había pagado con su propia libertad. Al final de la presentación, el juez suspendió la sesión indefinidamente. Necesitaba revisar los nuevos elementos con la fiscalía. La acusación, ya sin argumentos sólidos, se inclinó ante el peso de las pruebas, pero aún quedaba un paso por delante. Un único paso burocrático que tenía el poder de decidir todo: la firma final del fiscal encargado del caso. Sin ella, Ximena no podría ser liberada. Soledad presentó la solicitud formal al mismo tiempo, pero el fiscal desapareció esa mañana. Su despacho estaba cerrado, su móvil apagado. Dijeron que había viajado de repente, o habría sido lejos. ¿Por qué alguien desaparecería justo ahora, cuando la verdad por fin estaba lista para respirar? ¿Y quién más, aparte de María Isabel, seguiría interesado en impedir que se hiciera esa firma? En el pesado silencio de una mañana abafante en Dubái, María Isabel Castilla cruzó el vestíbulo de la terminal privada, con la cabeza en alto y los ojos tapados por grandes gafas de sol, como si aún pudiera controlar la narrativa con su postura. Llevaba un vestido de lino blanco, pegado al cuerpo,
y sostenía un discreto bolso con los documentos falsificados que garantizarían su escape. El destino, Marruecos. El centro, un jet alquilado por una empresa que debía viejos favores a la familia Castilla. En su rostro, la arrogancia de quienes creían que el dinero podía pagar incluso la absolución de la conciencia. Mientras caminaba con paso firme hacia la puerta de embarque, lejos, Soledad revisaba los expedientes cuando recibió una llamada ansiosa de una fuente hotelera. Va a huir. Hay un avión esperando en la terminal privada. Vuelo a las 9:30 de la mañana. Soledad no lo pensó dos veces. Llamó inmediatamente a Mateo, que ya estaba cerca del juzgado, y juntos contactaron con las autoridades del aeropuerto. La alerta se dio en cuestión de minutos. La policía local, discreta, organizó el asedio sin alarmar a los pasajeros. No querían escándalos. Querían justicia. A las 9:28 am, María Isabel presentó el pasaporte falso al agente de embarque. Al mismo tiempo, dos oficiales se acercaron por los flancos. Uno de ellos, hablando en árabe firme, la llamó por su nombre real. Señorita María Isabel Castilla, acompáñanos, por favor. Por reflejo, intentó sonreír. Debe haber un error. Pero la farsa ya se había deshecho. Cuando se dio cuenta de que las cámaras de seguridad giraban en su dirección, perdió el control. ¿Sabes con quién estás hablando? No soy cualquiera, gritó intentando liberarse. Estaba esposada allí mismo, delante de empresarios, empleados y espectadores. Su rostro, antes símbolo de sofisticación, ahora rebosaba furia y desesperación. La reina de la manipulación cayó ante un mundo que finalmente abrió los ojos. Las imágenes se difundieron por todo el mundo. Los informativos mexicanos abrieron la tarde con el titular: La socialité María Isabel Castilla arrestada en Dubái intentando huir con pasaporte falso. El caso de limpiadora de heroínas da un giro. En los portales, la foto de Jimena empezó a aparecer en otro tono. De ser una víctima agraviada, fue reconocida como una mujer valiente, como alguien que no solo salvó vidas, sino que resistió la humillación y el encarcelamiento con dignidad. En el centro de detención, la noticia llegó primero a través de los susurros de los carceleros. Algunos se miraron y sonrieron discretamente al pasar por el pasillo de la celda 18, donde Jimena dormía acurrucada. Soledad llegó poco después, jadeando, con los ojos brillando de alivio. La arrestaron. Intentó huir. Está todo documentado. Se acabó. Jimena tardó en reaccionar. Guardó silencio unos segundos, como si su cerebro no creyera lo que oía. Entonces, una lágrima solitaria le recorrió la mejilla. Se ha caído, susurró, como si por fin viera el muro derrumbarse. Y es en ese momento cuando el corazón de la historia late con más fuerza. Porque no hay victoria más silenciosamente poderosa que ver la verdad salir a la luz después de haber sido empujada tantas veces. Si has llegado hasta aquí, debes saber que lo que viene puede seguir sorprendiéndote. Porque la justicia, cuando comienza, no se detiene. Avanza como un río, y se lleva consigo todo lo que intentó ahogar a los inocentes. Mateo observaba el arresto de María Isabel desde lejos, oculto entre pasajeros comunes. No sentía placer, sino una especie de amarga paz. Casi lo destruye todo, murmuró. Soledad, por su parte, estuvo de acuerdo, pero ahora tendrá que responder por ello. Lo que hizo con Jimena, con Natalia, con tantos otros, no pasará desapercibido. A última hora de la tarde, la fiscalía fue reabierta. La persona responsable del caso, presionada por las repercusiones internacionales, reapareció con una expresión abatida. Negó haber intentado escapar. Dijo que simplemente necesitaba tiempo. Pero ahora ya no había lugar para excusas. Con las pruebas en mano, con María Isabel detenida y la opinión pública centrada en el caso, finalmente hizo lo que debía haberse hecho desde el principio. Firmó la orden para la liberación de Ximena Mendoza. Pero incluso con la firma, ¿estaba su corazón listo para salir de esa celda y enfrentarse al mundo de nuevo? Porque hay prisiones de las que sale el cuerpo, pero el alma no siempre. La puerta de la comisaría se abrió lentamente, crujiendo como si supiera que en ese momento el tiempo también necesitaba reducir la velocidad. El sol de Dubái tocaba la piel de Ximena Mendoza con la misma intensidad que antes, pero en ese momento, todo en ella era diferente. No sonrió, no corrió, no celebró. Simplemente caminaba, firme, silencioso.
con el mismo uniforme azul claro que había llevado en el vuelo en el que salvó vidas. Las barras se habían abierto por fuera, pero por dentro aún llevaba los ecos de la celda, del miedo, de la soledad. Fuera, las cámaras se empujaban, los periodistas gritaban su nombre, los titulares volaban por el aire como polvo. Heroína de la limpieza liberada, justicia para Jimena. Pero no se detuvo. Siguió caminando hasta encontrar los brazos de Mateo, que la abrazó como si sostuviera el mundo. A su lado, Soledad lloraba discretamente. ¿Quieres dar una entrevista?, preguntó uno de los periodistas. Te mereces contar tu versión. Pero Jimena solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No quiero fama, solo mi paz. La frase, pronunciada en voz baja, se extendió por las cadenas como la pólvora. Se convirtió en un titular, bordado en camisetas, una inspiración para mujeres invisibles, porque había una fuerza indestructible en la simplicidad de su negativa. Esteban apareció al final de las escaleras, con un traje impecable, sin afeitar, boca abajo. Él se acercó a ella, intentando parecer vulnerable. Jimena, quería hablar. ¿Puedo invitarte a cenar? ¿Hablar de todo esto? Ella lo miró un momento. No había ira en sus ojos. Había algo más duro. Decepción. Tuviste tu oportunidad de escucharme, cuando grité en silencio. Y se dio la vuelta, sin dudarlo. Eso, más que cualquier cárcel, era el castigo que nunca olvidaría. Al día siguiente, el embarque fue discreto, sin cámaras, sin lujos. Jimena decidió regresar a México en un vuelo comercial regular, en clase económica. Se sentó entre dos señoras que no la reconocían, entablaron conversación sobre telenovelas, el precio del arroz, el calor de Ciudad de México. Sonrió, por primera vez en mucho tiempo, escuchando esas voces sencillas que oía al limpiar pasillos de hospitales o mansiones ajenas. Era una más entre muchas. Pero ahora, algo en ella había cambiado. En el bolsillo de su blusa llevaba una nota doblada de Mateo. Te esperaré en casa con café recién hecho y un abrazo apretado. En su corazón llevaba cicatrices, pero también la certeza de que no había vuelto más pequeño, sino más grande. Una mujer a la que el mundo intentó silenciar, pero que voló más alto que cualquier avión. El avión aterrizó en suelo mexicano bajo un cielo azul intenso, pero algo seguía flotando en el aire, porque aunque Jimena había ganado, aún quedaba una última sombra moviéndose tras bambalinas. Un nombre, un expediente, un contrato, y una amenaza que nadie esperaba estaba a punto de ser revelada. El autobús se mecía por las estrechas y coloridas calles de Iztapalapa, mientras Jimena observaba por la ventana las fachadas cubiertas de grafitis, las farolas llenas de cables, los vendedores ambulantes con sus gritos cantantes. Cada esquina traía un olor familiar, un recuerdo antiguo. Era como si la ciudad susurrara, «Has vuelto». Pero sabía que ya no era la misma mujer que se había marchado semanas atrás, en silencio, cargando una maleta maltrechada y un uniforme planchado a mano. Ahora había un nuevo peso en ella, pero también una luz, algo que ya no encajaba dentro de los límites de la invisibilidad. Cuando bajó del autobús, vio a su madre de pie en la puerta, con un delantal floreado y los ojos llorosos. «Mi niña, estás aquí». El abrazo que intercambiaron no tenía palabras, solo respiración, sollozos y la fuerza de quien espera con el corazón hecho pedazos. Los hermanos pequeños huyeron, aferrándose a sus piernas, como si quisieran asegurarse de que era real. Los vecinos aparecieron en las ventanas, algunos con macetas en las manos, otros con niños en brazos. Uno de ellos murmuró, «Ella es la que está en la televisión, el que salvó el avión». Pero no hubo acoso, solo respeto, una especie de reverencia silenciosa que Jimena nunca había experimentado. A última hora de la tarde, sentada en el sencillo jardín trasero con el olor a jabón y judías en el fuego, vio cómo el barrio se acercaba poco a poco. Algunos niños en la calle hacían cola, tímidos, y uno de ellos preguntó, «¿Es cierto que sabes pilotar un avión aunque seas limpiador?». Jimena sonrió dulcemente. «No sé conducir, Solo sé que ese día nadie más pudo sostener el palo». Los niños rieron, asombrados, y allí, bajo el cielo rosado de la tarde, se prometió a sí misma, si un niño creyera más en sí mismo por escuchar su historia, todo habría valido la pena. Al día siguiente, en lugar de encender la televisión o aceptar invitaciones de los programas sensacionalistas que llenaban su bandeja de entrada,
Jimena fue al colegio público donde había estudiado. Pidió hablar con el director y preguntó, humildemente, ¿puedo hablar con los alumnos? Solo quiero contar mi historia. Se sentó frente a una sala llena de caras curiosas y comenzó a hablar. Contó sobre su padre mecánico, las tardes en el viejo hangar, los días en que limpiaba el baño escuchando los aviones en el cielo. Habló sobre el miedo, la injusticia, el valor. Pero ella no consumía heroína. Hablaba como una mujer, como hija, como limpiador. Al final, una chica con trenza levantó la mano. ¿Crees que alguien como yo también puede hacer algo grande algún día? Jimena respiró hondo, tragó su emoción y respondió, ya eres grande, solo queda que el mundo se dé cuenta. Los aplausos que siguieron no fueron fuertes, pero eran ciertos. Y en ese momento Jimena entendió. Su lugar nunca estuvo en los titulares, estaba en los corazones. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Me gusta este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. En los días siguientes, empezó a visitar otras escuelas periféricas, pequeños centros comunitarios, talleres para jóvenes soñadores. Rechazó premios, despreció los contratos para contar su historia en telenovelas. No quiero que nadie escriba por mí lo que viví en silencio. Eligió quedarse cerca de su familia, pasear por el barrio, comer maíz con mayonesa en la esquina, escuchar boleros en la antigua radio de su madre. Pero incluso en silencio, la transformación era clara. Había logrado algo que ningún dinero puede comprar. La certeza de que su voz, incluso sin gritar, ahora era escuchada. Sin embargo, en medio de todo esto, un sobre blanco llegó de manos de un mensajero en motocicleta, sin remitente. Dentro, solo una hoja con un sello internacional y una sola frase escrita en letras frías. No deberías haber vuelto. ¿Quién aún quería silenciarla? ¿Y por qué? Jimena estaba barriendo el patio del colegio municipal cuando el sonido de un coche de lujo contrastó con el tamborilear de las zapatillas de los niños corriendo tras una pelota. Alzó la vista y vio a un hombre elegante y de pelo canoso salir del coche con un sobre en la mano. Parecía fuera de lugar en ese entorno de hormigón descascarillado y árboles torcidos, pero se acercó con firmeza. ¿Jimena Mendoza?, preguntó con voz respetuosa. Ella asintió, secándose las manos en el delantal raído. El hombre abrió el sobre y le entregó un papel grueso con un escudo de armas dorado. Era una carta oficial. En pocas palabras dijo, nos enorgullece invitarle a unirse a la Escuela Nacional de Aeronáutica de Guadalajara, con una beca completa. Vimos lo que hiciste. Ahora queremos ver hasta dónde puedes llegar. Por un momento el mundo quedó en silencio. Jimena leyó cada palabra como si redescubriera un idioma olvidado. Cuando terminó, bajó la mirada y susurró, pero solo soy una limpiadora. El hombre sonrió tiernamente. Ya no. Eres alguien que voló con las manos del corazón, que no todos los pilotos pueden hacerlo. Le dio las gracias, aún incrédula, y pidió tiempo para pensar. Por la noche, sentada en el jardín trasero con Mateo, le contó la invitación. Escuchó en silencio, con los ojos brillando. ¿De qué tienes miedo?, preguntó. De fracasar, respondió ella. De ser solo una historia hermosa por fuera y vacía por dentro. Mateo sujetó sus manos callosas. Has volado sin haber tenido alas nunca. Ahora tienes la oportunidad de aprender de ellos. No se trata de lo que esperen de ti, se trata de lo que te mereces. Jimena pasó la noche despierta, mirando el cielo sin estrellas, sintiendo su corazón latir como un motor despegando. Por la mañana llamó al número de invitación y dijo con firmeza, sí, acepto. El traslado a Guadalajara fue discreto. Sin fiesta, sin despedida. Solo una pequeña maleta. Los ojos de su madre llenos de orgullo y una nota pegada en la pared de su habitación. Vuelve cuando quieras, pero vuela volando. Cuando llegó, encontró una escuela moderna, amplios pasillos, simuladores de vuelo y estudiantes con ropa de diseñador. Ella, con su uniforme sencillo, se sentía fuera de lugar, pero no más pequeña. Entró en la sala con la cabeza bien alta, se sentó en primera fila, y cuando la profesora preguntó si alguien tenía experiencia con un joystick, ella simplemente sonrió de reojo. Nadie allí necesitaba saber lo que había hecho, todavía. Durante el día, Jimena seguía trabajando. Limpiaba habitaciones, pasillos y baños del propio colegio. Por la noche, vestía el uniforme de la clase y se sumergía en clases de navegación, aerodinámica y lectura instrumental. Era como aprender a nombrar lo que antes era solo instinto.
Cada botón ahora tenía sentido. Cada número del panel contaba una historia. Y escuchaba todo con la misma atención que alguien que limpia esquinas invisibles, porque sabía que el peligro está en los detalles, y también la salvación. Hubo días de agotamiento, de dolor de espalda, de dudas, de bromas apagadas de compañeros que la veían más como una conserje que como una alumna. Pero también hubo momentos en que su talento sorprendió a los propios instructores. En un simulacro de aterrizaje forzoso, dominó la situación con la calma de quien ha estado allí. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó un profesor. De la vida, respondió ella sin dar explicaciones. Y es curioso cómo a veces la vida solo empieza realmente cuando pensamos que ha terminado. Hay gente que mira el fondo del pozo y se rinde. Hay otros que ven el cielo reflejado allí y empiezan a elevarse. Si has seguido hasta aquí, debes saber. El momento más memorable de esta historia aún está por llegar. Un mes después, Jimena recibió el uniforme de cadete de la escuela. Era sencillo, pero para ella era como ponerse una piel nueva. Ella hizo una foto y se la envió a su madre. La respuesta llegó en audio. Ya no eres mi chica. Eres la mujer que el mundo necesitaba ver. Lloró sola en la cafetería sin que nadie la viera. Pero una noticia interrumpió esa marea silenciosa de logros. En las noticias, un informe mencionó el nombre de Esteban de la Vega implicado en una investigación internacional por corrupción y blanqueo de capitales. Entre los nombres mencionados como beneficiarios, había un antiguo ejecutivo de la aerolínea que operaba el jet donde todo sucedió. Jimena apagó la tele con manos frías. ¿Por qué ese nombre seguía persiguiendo tu vida? ¿Qué más había detrás de esa huida, aparte de sabotaje por celos? ¿Habría formado parte de algo aún más grande de lo que imaginaba? La carta llegó una mañana gris, doblada cuidadosamente y sin remitente en el sobre. Jimena lo encontró sobre su mesa de estudio, entre un manual de tráfico aéreo y un cuaderno con la portada descolorida. Reconoció inmediatamente la letra, firme, orgullosa, un poco inclinada, igual que la voz de Esteban. Dudó antes de abrir. Era como tocar una herida que ya había sanado, pero que aún picaba de vez en cuando, pidiendo atención. La primera frase era sencilla. Sé que puede que ni siquiera merezca ser leído, pero no puedo irme sin contarte lo que hay dentro. Habló del silencio, de la vergüenza, de noches en las que no podía dormir sin recordar su mirada en la celda, esposada, sola. Dijo que había empezado terapia, que por primera vez en 45 años se había mirado al espejo y había visto al hombre detrás del nombre y los contratos. Dijo que María Isabel había dejado su vida, y que junto a ella decidió también quitarle el orgullo que llevaba en el pecho. Al final de la carta, hizo una petición. Quería verla, no para repetir lo que se había destruido, sino para darle las gracias. Porque me salvaste de más de una caída. Jimena lo leyó en silencio. No se sentía enfadado, ni lástima. Sintió algo más profundo, comprensión. Quizá porque sabía, en su propia piel, que todos tienen la oportunidad de empezar de nuevo. Siempre que reconozcan los escombros. Ella respondió en pocas palabras. Podemos vernos. Pero entiende, mi vida ya no pertenece a vuestro mundo. La reunión tuvo lugar en un banco del parque, lejos de las cámaras, lejos de la mansión donde todo comenzó. Esteban era diferente. Diluyente. Llegó con su uniforme de escuela de vuelo, el pelo recogido en un simple moño y se sentó sin ceremonias. Gracias por venir, dijo, ajustándose el abrigo nervioso. No he venido por ti, respondió serenamente. He venido por mí, para cerrar este ciclo, mirándote a los ojos. Bajó la mirada. Pidió perdón. Decía que el miedo le cegaba, que el orgullo le silenciaba, que la cobardía le convertía en cómplice de una monstruosa injusticia. Eras más hombre que todos los hombres de ese avión, Jimena. Y yo, solo era un hombre que tenía miedo de perder estatus. No le interrumpió. Escuchaba todo. Cada palabra parecía borrar un peso que llevaba tiempo pegado a su alma. Cuando intentó tomarle la mano, ésta se apartó con firmeza. Esteban, antes de ser mujer, soy dignidad, y no cambiaría mi paz por ningún lujo, ni por promesas que llegan demasiado tarde. Lo que me hiciste no se borra con flores, ni con frases hermosas. Pero acepto tu arrepentimiento, porque perdonar también es una huida, y no quiero vivir atrapado en el dolor más. Tragó saliva, conmovido por la fuerza que nunca supo cómo nombrar. Por un momento, quiso decir que todavía la amaba.
pero entendía que ya no encajaba entre ellos. Jimena se levantó, miró a su alrededor y respiró hondo. Tengo un examen mañana por la mañana. Estoy aprendiendo a volar de nuevo. Ahora con un manual e instrucciones. No quiero llegar tarde. Se alejó con pasos ligeros, como si cada paso borrara una vieja cicatriz. Esteban se sentó solo, sosteniendo la carta que ella no quería de vuelta. Por primera vez no se sintió ofendido. Se sentía libre, y en ese silencio entre dos mundos, la vida parecía anunciar que aún quedaba una última sorpresa para Jimena. Algo que ni siquiera ella imaginaba. Una revelación enterrada en el pasado. Y eso podría cambiar para siempre su idea de quién era realmente. Pero, ¿qué le había ocultado exactamente durante tantos años? ¿Y por qué? La pista brillaba bajo el sol de la mañana como si la hubieran lavado ángeles esa mañana. El viento era ligero, pero suficiente para apartar los mechones sueltos del pelo de Jimena, que se escapaban discretamente del casco de vuelo. Respiró hondo. Sentada dentro de la aeronave ligera, un Cessna 172, con el logo de la Escuela Nacional de Aeronáutica pintado con orgullo en la cola. Los dedos temblorosos descansaban sobre los controles, pero el corazón, golpeó con una firmeza que nunca imaginó que tendría. Fuera, Mateo observaba en silencio, con las manos cruzadas y los ojos llorosos. Y en algún lugar del cielo, quizás su padre también miraría. Jimena conocía exactamente la ruta. Era el mismo que su padre rastreó cuando probó pequeños aviones mecánicos en las afueras de Guadalajara. El mismo que escuchaba en cuentos de la infancia mientras comía pan duro con café fino. Cuando el avión despegue, hija, tenemos que subir con él, dentro. Si no, la caída duele más. Esta frase resonó en su alma mientras el instructor, afuera, le señalaba con el pulgar. Era libre. Fue el primer vuelo en solitario. Sin copiloto. Sin apoyo. Solo ella, el cielo y el recuerdo de los días que parecían imposibles. Arrancó el motor. El sonido invadió la canción como un rugido de liberación. Los ojos se cerraron un segundo antes de abrirse de nuevo con precisión. Cada paso de la lista se hacía como si recitaras una oración. Flaps. Comprobar. Combustible. Comprobar. Radio. Comprobado. La torre autorizó el despegue. Cessna 37XM, pista despejada. Buena suerte, señorita Mendoza. El avión empezó a correr y, como si fuera parte de su propio cuerpo, lo guió por la pista hasta que vio que el suelo se hacía cada vez más pequeño, hasta que desaparece. Cuando las ruedas perdieron contacto con la tierra, una lágrima solitaria corrió por el rostro de Jimena. Pero no era dolor, era una muestra de gratitud, por estar allí, por haber sobrevivido, por haber creído que merecía algo más allá de los suelos sucios de las mansiones. México era pequeño allí. La pobreza, la celda fría, la humillación. Todo era ahora solo un recuerdo polvoriento, visto a través de la ventana del tiempo. Durante el vuelo, mantuvo su concentración. El cielo estaba despejado, de un azul que parecía teñido de esperanza. En un momento dado, vio a lo lejos el campo, donde su padre solía hacer los exámenes. El pecho se le apretó y susurró para sí misma. Lo he conseguido, papá. Lo hice. Y si alguien en el cielo escuchaba, ciertamente respondía con silencio, porque ciertos orgullos no necesitan palabras. Y fue allí, flotando sobre todo, donde se instaló una certeza. La vida llegará, sí, pero solo para quienes vuelan con la verdad. Era como si esa frase estuviera grabada en las nubes. Y si tú, que estás viendo esta historia ahora mismo, ¿alguna vez tuviste un momento en el que sentiste que no ibas a despegar? Sabe que hay alas invisibles creciendo en la espalda de quienes llevan la verdad en su corazón. Me gusta este video y suscríbete aquí al canal si esta historia te ha tocado, porque quizás sea el empujón que otro corazón necesita para despegar. Al aterrizar, los neumáticos tocaron el suelo de forma firme y suave. Un toque casi poético. La clase dio una ovación de pie. Algunos aplaudieron, otros gritaron su nombre. El instructor corrió hacia ella con los ojos llorosos. Naciste para esto, Mendoza. Ella simplemente sonrió, con la misma tímida sonrisa de siempre, y salió de la cabaña con la cabeza bien alta. Era la misma mujer que había dejado un avión de lujo esposado semanas antes, pero ahora era ella quien controlaba su propia ruta. Más tarde, sentada en la hierba junto al hangar, con el uniforme de vuelo aún sudado, abrió su cuaderno. Al pie de una de las páginas antiguas, una nota de su padre. No es el cielo quien elige quién vuela.
Son quienes vuelan quienes eligen no rendirse. Jimena cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro como una caricia de despedida. Pero aunque todo parecía finalmente pacífico, una llamada interrumpió ese momento de plenitud. Soledad llamó desde fuera con voz temblorosa. Jimena, tienes que sentarte. Se había descubierto algo. Algo enterrado en el pasado de la familia Mendoza. Un secreto sobre su padre. Algo que pudiera cambiar todo lo que creía saber. Pero ¿cuál era esa verdad? ¿Y por qué estuvo oculto tanto tiempo? Han pasado años desde aquel vuelo que lo cambió todo. Hoy, Jimena Mendoza camina con pasos firmes por los pasillos del proyecto Alas de Esperanza, un espacio que fundó en las afueras donde creció, en Iztapalapa. Allí, chicas, con los ojos iluminados y los sueños al alcance de la mano, aprenden lo que antes parecía inalcanzable, que el cielo también puede ser suyo. A su lado, Mateo organiza talleres, mientras Soledad, ahora madrina legal del proyecto, ofrece mentoría y protección legal para asegurar que ninguna injusticia borre los vuelos de quienes aún están despegando. La historia de la antigua señora de la limpieza que salvó un avión no se enseña como una leyenda, sino como prueba de que la dignidad tiene alas, y el valor no se mide por la ropa que llevas, sino por el silencio que enfrentas. En una entrevista emitida años después, a Jimena le preguntan, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿habrías vuelto a entrar en esa cabaña? Ella sonríe levemente y responde, sí, porque fue en esa desesperación cuando descubrí quién era. Y cuando la cámara se aleja, vemos Ciudad de México abajo, vibrante, viva, mientras un pequeño avión cruza el cielo en un vuelo sereno. Al mando está ella, ya no como superviviente, sino como guía para nuevos viajes, porque al final, el mayor punto de inflexión en la vida es no ser reconocido, es reconocerse a uno mismo. Esta historia nos enseña que incluso las manos callosas por el trabajo invisible llevan en sí el poder de transformar destinos. Que la verdad, por asfixiante que esté, siempre encuentra la manera de volar. Y que ninguna injusticia resiste la fuerza de quienes creen merecer algo más que simplemente sobrevivir. Si te has quedado aquí hasta ahora, gracias por volar con nosotros. Lo que te gusta es como un abrazo que calienta esta historia y nos da fuerzas para continuar. Y si quieres volver para el próximo café, suscríbete aquí al canal. Siempre hay un lugar para ti en este círculo. Escribe aquí en los comentarios desde la ciudad que estás viendo. Nos encanta conocer los corazones que viajan con nosotros. Y activa la campana, así que no la pierdes cuando vuelves a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.